Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este jueves. Comenzamos sin más preámbulos con los titulares y seguimos con las noticias más importantes de la jornada. El Partido Socialista Español y los independentistas catalanes han cerrado un pacto de amnistía que facilita la investidura de Pedro Sánchez. Israel intensifica sus ataques en el norte de la Franja de Gaza mientras el primer ministro Netanyahu niega cualquier conversación para un alto el fuego. Celebraciones en Tiflis, Georgia, tras la recomendación de la Comisión Europea al Consejo Europeo de conceder al país el estatus de candidato a la Unión. El Sindicato de Actores de Estados Unidos alcanza un principio de acuerdo con los grandes estudios y pone fin a una huelga de 4 meses de duración. Después de tensas negociaciones en Bruselas, dirigentes del Partido Socialista Español y de los independentistas catalanes han cerrado en Bruselas un acuerdo sobre una futura amnistía para aquellas personas que participaron en el proceso independentista en Cataluña en 2017. A cambio, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, obtendrá el respaldo de los parlamentarios del Partido Separatista para formar un nuevo gobierno. En las elecciones generales celebradas en julio, el PSOE fue el segundo partido más votado. Sin embargo, el bloque de centro-derecha no tenía el apoyo suficiente para lograr una investidura de su candidato Alberto Núñez Feijóo. La amnistía a los independentistas es un asunto que ha dividido a los españoles en los últimos meses y que preocupa especialmente a Bruselas. En los últimos días, miles de personas se han manifestado en contra de un pacto de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en la capital, en unas ruidosas protestas que han dejado varios heridos. Tras largas semanas de negociación, el Partido Socialista y la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont han logrado un acuerdo que permitirá a Pedro Sánchez lograr la reelección como presidente del gobierno. Pedro Sánchez quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones del 23 de julio y necesita el apoyo de los partidos catalanes aquí en el Parlamento para lograr una mayoría suficiente. El acuerdo con Junts incluye el deseo expreso de los nacionalistas de pelear por un referéndum de autodeterminación para Cataluña y la transferencia de más competencias para la Generalitat, pero especialmente recoge un acuerdo para una futura ley de amnistía que borrará las causas pendientes de aquellos que participaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017. La amnistía, además, se extiende a todos aquellos que de una u otra forma estuvieron implicados en el desafío independentista antes y después del referéndum del 1 de octubre de 2017. El Partido Socialista de Pedro Sánchez sostiene que la amnistía facilitará el proceso de reconciliación entre los españoles, pero en la calle hay opiniones encontradas entre aquellos que consideran que es momento de pasar página y aquellos que consideran que la medida de gracia es un atentado contra el Estado de Derecho. Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. A solo unas semanas de que se convoquen elecciones generales de manera automática, el Partido Socialista presentará en las próximas horas aquí en el Parlamento un proyecto de ley de amnistía que permitirá a Pedro Sánchez acudir a una investidura donde prácticamente ya tiene asegurada la mayoría absoluta, pero queda aún por conocer la letra pequeña de esa ley de amnistía, cuál será su alcance y quiénes serán los beneficiarios. La Comisión Europea ha pedido al gobierno español que dé detalles sobre esta futura ley y mientras tanto aquí las movilizaciones continúan en la calle. Este fin de semana el Partido Popular ha llamado a los españoles en todas las ciudades de España a manifestarse. Aquí en Madrid la manifestación del próximo domingo se prevé que sea multitudinaria. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Disparan en plena calle de Madrid al ex líder del Partido Popular en Cataluña, Alejo Vidal Quadras. El político fue llevado consciente a un hospital de la capital en estado estable, según han confirmado los servicios de emergencia. Vidal Quadras, de 78 años, presidió el Partido Conservador en la región española de Cataluña en la década de los 90. Luego fue eurodiputado hasta 2014, tras lo que pasó brevemente por el partido español de extrema derecha, Vox. La policía está buscando al presunto autor del crimen que supuestamente huyó en una moto con un casco negro tras disparar al político en el barrio de Salamanca. Varios líderes políticos, entre ellos el presidente del gobierno en funciones y el líder de la oposición, han condenado el incidente.
Israel sigue bombardeando las ciudades del norte de la Franja de Gaza al tiempo que afirma que Hamás ha perdido el control de la región. Mientras siguen los ataques aéreos, hay noticias de conversaciones para la liberación de 12 rehenes que permanecen retenidos por Hamás en Gaza a cambio de una pausa humanitaria de 3 días. Sin embargo, Netanyahu niega las informaciones. Me gustaría poner fin a todo tipo de falsos rumores que escuchamos desde todas las direcciones y reiterar una cosa clara. No habrá alto el fuego sin la liberación de nuestros rehenes. Todo lo demás es falso. Las fuerzas israelíes aseguran que están intensificando sus ataques en Gaza y afirman haber causado daños significativos a las fuerzas aéreas y navales de Hamás. Tanto Israel como Hamás han difundido vídeos de los combates en la ciudad de Gaza. La guerra ha provocado la huida de más de 50.000 palestinos hacia el sur de la Franja de Gaza. Mientras tanto, el paso fronterizo de Rafah ha sido descrito por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como las puertas de una pesadilla viviente. El lugar es vital para la gente que intenta salir de Gaza y para la ayuda que entra en el territorio. Volker Türk ha acusado a Hamás de brutales atrocidades y a Israel de imponer un castigo colectivo a todos los palestinos. Al menos 1,5 millones de personas se han visto desplazadas por la guerra en Gaza. Algunas se refugian en instalaciones gestionadas por la ONU. Otras se ven obligadas a buscar seguridad en calles cercanas a hospitales y en escuelas. La gente se enfrenta a la escasez de alimentos, que provoca desnutrición, a sistemas de suministro de agua y saneamiento dañados, que reducen el acceso al agua potable y al hacinamiento. Condiciones que disparan el riesgo de infecciones derivadas de traumatismos, cirugía y cuidados médicos. No hay baños ni servicios adecuados. La situación es horrible. Las condiciones sanitarias son realmente malas. Es una catástrofe. La basura y las enfermedades afectan a los niños. Las mujeres embarazadas y los recién nacidos corren especial peligro. En Gaza hay más de 50.000 mujeres embarazadas y unos 337.000 niños menores de 5 años. El trabajo en el departamento de maternidad se ha duplicado debido al desplazamiento de la población del norte de la Franja de Gaza al sur. Además, hay muchas mujeres embarazadas en difíciles circunstancias, en medio de la guerra y del estrés al que están expuestas. Y hemos notado un aumento en el número de casos de parto prematuro. La OMS pide un acceso urgente y acelerado de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y a toda la zona. Israel ausente en la conferencia humanitaria para Gaza de París. El encuentro, organizado por Francia, convoca a jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea junto a representantes de la ONU y Cruz Roja. El objetivo, dar respuestas concretas a la situación de la población de Gaza que ha sufrido la ofensiva del ejército israelí en respuesta a los ataques de Hamás a su territorio el pasado 7 de octubre. Hoy la situación es grave y se deteriora a diario. En lo inmediato debemos trabajar para proteger a los civiles. Esto requiere una pausa humanitaria muy rápida. Y tenemos que trabajar hacia un alto el fuego. Esto debe ser posible. Debemos alejarnos desde el borde de la ruptura antes de que sea demasiado tarde. Una perspectiva genuina de un Estado palestino es fundamental. Como usted ha dicho, señor presidente, estabilizar la región va en interés de todos, incluido Israel, y podemos encontrar una solución que permita a israelíes y palestinos vivir en paz codo con codo. El anfitrión, el presidente francés Emmanuel Macron, ha llamado a los actores humanitarios a intervenir en Gaza por una iniciativa de paz y seguridad, al tiempo que le recuerda a Israel su responsabilidad como democracia en el respeto de la ley y la protección de los civiles. Y la lucha contra el terrorismo nunca puede prescindir de reglas. Israel sabe que la trampa del terrorismo es la misma para todos: ceder a la violencia y renunciar a nuestros valores. Israel, por su parte, niega que exista crisis humanitaria alguna en Gaza, no reconoce la cifra de muertos causados por su ejército y mantiene que continuará los bombardeos hasta que Hamás libere a los rehenes. Alegría y felicitaciones frente al Palacio Presidencial de Tiflis para celebrar la decisión de la Comisión Europea. Este 6 de noviembre, la institución recomendó al Consejo Europeo que concediera a Georgia el estatus de candidata.
Salome Zurabishvili, presidenta de Georgia, no dudaba en acordarse de Rusia. Este día pertenece a todos. Este valiente amor alimenta nuestro pasado y nuestro futuro. Esta es nuestra respuesta a Rusia, nuestra respuesta a la ocupación. Para muchos ciudadanos se trata sin duda de una victoria largamente esperada, que llevará a su país a su horizonte histórico. Nunca en mi vida esperé ser testigo de esto. Siempre soñé con este día, pero estos 30 años de independencia fueron tan duros que siempre pensé en la integración en la Unión Europea como algo en un futuro lejano. Estoy emocionado por el pueblo georgiano, por nuestros ciudadanos. Son ellos los que han logrado esta decisión crucial. Enhorabuena a todos. Estamos a punto de unirnos a la familia por la que nos hemos esforzado toda la vida. La decisión tomada hoy es muy importante para nosotros. Significa libertad e independencia. Y en esta situación crítica, esta decisión es aún más importante. ¿A dónde vamos? A la Unión Europea. Sí, eso es, vamos. Los propios embajadores de la Unión Europea en Georgia también se unieron a ciudadanos y políticos en la celebración, así como en la esperanza de que el país dé este mes de diciembre un paso más en el siempre complejo camino hacia la eurointegración. El destino final está cada vez más cerca. Ucrania está un paso más cerca de la Unión Europea. La Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que abran las negociaciones de adhesión con Kiev, aunque el país aún debe cumplir con varias condiciones fundamentales. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es un día histórico. Hace ahora 10 años que comenzaron las protestas en Maidán, donde dispararon a los ciudadanos por envolverse en una bandera europea. Y ahora, 10 años después, hoy es un día histórico, porque hoy la Comisión recomienda que el Consejo abra las negociaciones de adhesión con Ucrania y con Moldavia. En un informe de 150 páginas, Bruselas explica que Ucrania ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, la influencia de los oligarcas en la vida política, los derechos de las minorías y la independencia del sistema judicial, aunque cree que aún hay que seguir trabajando en esas áreas. En una entrevista con Euronews, la viceprimera ministra de Ucrania ha asegurado que estos obstáculos desaparecerán y que los oligarcas dejarán de ser un problema. Oficialmente los oligarcas han muerto, no desde el punto de vista físico, sino como creación del periodo de transición postsoviético. Aún hay mucho que lograr, muchas cosas, pero básicamente hemos sido reconocidos como un país que ha superado esta influencia y no habrá vuelta atrás. La Comisión Europea ha elogiado el progreso de Ucrania, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias, y es que la invasión rusa del país ha sido clave para impulsar su candidatura. Aunque la decisión final la tienen los 27, que deben acordar por unanimidad abrir las conversaciones de adhesión. Si todo va según lo planeado, las negociaciones podrían empezar a principios del año 2024. La Unión Europea corre el riesgo de ir demasiado lejos y actuar demasiado pronto en la regulación de la inteligencia artificial. Esta es la opinión que ha defendido el ministro de Empresa, Comercio y Empleo de Irlanda, Simon Coveney, durante la cumbre organizada por Euronews en Bruselas sobre la inteligencia artificial. Tenemos que tener cuidado. No se trata solo de hacerlo a tiempo. También es más importante que se haga bien. Y creo que el peligro aquí es que tratamos de hacer demasiado, tal vez. Y nos encontramos con que las definiciones y los guardarraíles que estamos poniendo en marcha tal vez están fuera de fecha en cuestión de meses, por no decir años. Pero creo que sería un error tratar de hacer demasiado rápido en el contexto de una tecnología que está evolucionando a tal ritmo. Las instituciones de la Unión Europea están negociando un enfoque común sobre la ley de inteligencia artificial y se espera llegar a un acuerdo antes de final de año.
pero no todo el mundo está de acuerdo con su contenido. Durante la mencionada cumbre, los representantes de la industria afirmaron varias veces que la Unión Europea podría estar regulando en exceso la inteligencia artificial. La vicepresidenta de la Comisión Europea, que pronunció el discurso de apertura del evento, no opina igual. Yo no comulgaría con la idea de un exceso de regulación, porque creo que necesitamos regular la inteligencia artificial, pero creo que ahora sabemos bastante sobre los posibles riesgos potenciales derivados de algunas de las partes o tecnologías de la inteligencia artificial, y por eso venimos con un texto legislativo, la Ley de la Inteligencia Artificial, que en mi opinión es proporcionada. En la cumbre, que reunía a expertos de la inteligencia artificial de todo el mundo, se debatieron algunas de las cuestiones más polémicas de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, entre ellas el uso de la tecnología de reconocimiento facial. El Parlamento Europeo quiere normas estrictas sobre su uso, mientras que los gobiernos de la Unión quieren exenciones para las fuerzas de seguridad. Un incremento récord mundial en los precios del aceite de oliva ha presentado una oportunidad a los delincuentes de todo el Mediterráneo. Los robos en almacenes, las estafas contables y hasta la adulteración del aceite han aumentado en los centros olivareros de Grecia, España e Italia, y cada vez con mayor frecuencia las pandillas utilizan motosierras para cortar ramas y talar árboles enteros en arboledas no vigiladas. Buscan ramas muy cargadas y las cortan. Así no solo nos roban las aceitunas, sino que causan graves daños al árbol, que tarda de 4 a 5 años en volver a la normalidad. Es trágico lo que hacen. En esta empresa familiar a las afueras de Atenas, los ladrones están obligando a los productores a cosechar temprano y conformarse con rendimientos más bajos para tratar de evitar daños a largo plazo. El año pasado 3,7 kilos de aceitunas producían 1 litro de aceite. Ahora que está cerca de 10 kilos de aceitunas por 1 litro de aceite, por mis 600 kilos de aceitunas obtendré 60 litros de aceite. El año pasado obtuve 180. Tras décadas de crecimiento, el mercado mundial del aceite de oliva se ha visto perturbado por una sequía de casi 2 años. Los productores creen que el problema de los próximos meses no serán los precios altos, sino una producción insuficiente frente a la alta demanda mundial. El Reino Unido ha prohibido el uso recreativo del óxido nitroso, también conocido como gas de la risa. Así, a partir de ahora, las personas que lo consuman con fines recreativos podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta 2 años. En el caso de los vendedores, la condena puede llegar a los 14 años de prisión. Entre tanto, las autoridades policiales consideran que aún deberá pasar bastante tiempo antes de ver a los primeros usuarios ante la justicia. El gobierno británico ha procedido a la prohibición para acabar con el comportamiento antisocial, así como con el vertido de basura. Por segunda vez en 2 años, las autoridades rumanas han encontrado cisnes muertos en el lago Batka Doamnei, en el noreste del país. La razón, creen los expertos, la gripe aviar presente en una granja avícola cercana. Ya se han puesto en marcha medidas sanitarias para evitar su propagación. Los cisnes pertenecen a una especie no migratoria, si bien el lago se convertirá pronto en el hogar de más de 2.500 cisnes migratorios, que llegan cada año para pasar el invierno. La población ya está advertida de no tocar ni acercarse a las aves muertas. Millonaria cifra de venta para uno de los cuadros de Pablo Picasso. Femme à la montre, la mujer del reloj, una de las obras maestras del artista español, fue vendida el miércoles por unos 130 millones de euros en una subasta en la Casa Sotheby's de Nueva York. Este es el segundo precio más alto jamás alcanzado por uno de los cuadros del genio malagueño. El lienzo, pintado en 1932, que algunos comparan con la llamada Mona Lisa de Picasso, representa la imagen de una de las compañeras del artista español y entonces musa, la pintora francesa Marie-Thérèse Walter. Hollywood vuelve a ponerse en marcha. El sindicato de actores SAG-AFTRA alcanzó este miércoles un acuerdo provisional para poner fin a una huelga que ha durado casi 4 meses y que ha paralizado la industria del cine y la televisión estadounidenses. Según el sindicato, la huelga de 118 días finaliza este jueves, mientras que el acuerdo se someterá a la aprobación del Comité Nacional del Sindicato el viernes. A grandes rasgos, el sindicato exigía mejoras salariales y una regulación sobre la inteligencia artificial con el que proteger a los actores contra el uso de la misma.
Hasta aquí el informativo. Como saben, estamos de mudanza de la ciudad francesa de Lyon a la capital de España, a Madrid. Y es por eso que varía nuestra producción y nuestra presentación de estos días. Lo importante es no dejarles sin su resumen de noticias de cada día. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. To